Han Ji-soo es un hombre de mediana edad que nació y creció toda su vida siendo un beta. A sus 37 años jamás le pasó por la mente que al ir al médico por un malestar le dieran el diagnóstico que se había manifestado como omega. La doctora le explica que no es muy común que su segundo género aparezca a una edad tan avanzada, pero siempre está la posibilidad que esos casos se presenten, justo como le estaba pasando a él. Así que ahora no había duda, Han Ji-soo era un omega. Todo había pasado demasiado rápido, pero para entender más la situación tenemos que retroceder tan solo 3 horas atrás. Ji-soo se encontraba discutiendo con su madre por teléfono. La razón es que la señora estaba preocupada porque su hijo ya estaba cerca de sus 40 años y nunca le había presentado una pareja. Por eso le había organizado una cita a ciegas, cosa que para Ji-soo era demasiado molesto y tedioso tener que explicar a su madre que él no estaba interesado en ese tipo de cosas. Bueno, esta solo era la excusa que le daba a su mamá. La verdadera razón era que a él le gustaban los hombres, así que no tenía más opción que ocultárselo. En este mundo no era extraño las parejas del mismo género cuando se trataban de alfas y omegas, pero con los betas era diferente. Aún eran juzgados si 2 betas del mismo sexo querían ser pareja. Ji-soo prefería 1000 veces mantener oculto el hecho que era homosexual antes que contárselo a los demás. Odiaba pensar que debía dar explicaciones, pero aún a sus 37 años seguía pensando que sería mucho mejor para él si tan solo hubiera nacido como omega. Justo en ese momento, Ji-soo sufre un desmayo repentino que lo hace terminar en el hospital, donde le terminan dando la noticia que ahora es omega. La más feliz por esto era su querida madre, pues no había nada más que le hiciera feliz que su hijo consiguiera una pareja. Por eso, ahora que su hijo era omega, tenía el doble de oportunidades de conseguir a alguien. Aunque Ji-soo estaba preocupado por su reacción, realmente ella parecía la más emocionada por sus propios intereses. Su madre le volvía a recalcar la importancia de conseguir una pareja, pues entre más mayor se hiciera, más difícil era encontrar a un compañero. Ji-soo estaba bastante molesto con la actitud de su madre, pero le asegura que él estará bien. Ha estado solo la mayor parte de su vida, así que, aunque ahora fuera omega, nada iba a cambiar, y antes de retirarse le dice que se irá por un viaje de negocios. Al estar un momento solo, se sentía nostálgico al tomar su maleta y ver los recuerdos de su primer viaje a París, que fue desde que se había graduado. En ese entonces estaba tan feliz que se prometió que volvería para tomar una fotografía mucho mejor de ese bello lugar. Pero ahora, después de tanto tiempo, finalmente regresaría para cumplir la promesa que se hizo a sí mismo. Antes de irse, su madre le aconseja que es mejor que le cuente a la compañía sobre su nueva condición. Si algo salía mal durante el viaje, al menos ellos estarían preparados. Pero Ji-soo, por el contrario, estaba bastante confiado que ser omega no era la gran cosa y todo estaría bien. Es así como muy contento llega a París. Justamente al atardecer, la ciudad se veía hermosa, así que era el momento perfecto para sacar su deseada fotografía. Pero Ji-soo nunca imaginó que un bello hombre apareciera de la nada hablando coreano de manera casi perfecta. ¿Quién era ese hombre y por qué se le acercaba? Por durante unos minutos solo hubo silencio entre ambos. Ji-soo realmente estaba hipnotizado por tal belleza. Ante la pregunta del hombre si este era turista, Ji-soo le cuenta que solo está en el país por un viaje de negocios. Pero entonces, cortando la distancia entre los dos, repentinamente le pregunta: ¿quieres tener sexo conmigo? El hombre estaba tan cerca que pronto su aroma invadió todos sus sentidos, porque sí, este tipo era un alfa. Al percibir tal olor, Ji-soo no pudo procesar la pregunta que le acababa de hacer y antes de poder reaccionar, simplemente se desvaneció. Al despertar nuevamente, Ji-soo estaba en la casa de este hombre. De inmediato entra en pánico al recordar la pregunta que le había hecho. ¿Lo había llevado a su casa para aprovecharse de él? Le explica que solamente lo trajo a su casa porque se había desmayado al sentir sus feromonas. Además que le extiende una pastilla que encontró en su bolso, ya que se pudo dar cuenta que, a pesar de ser omega, sus feromonas eran bastante inestables. Ji-soo no quería seguir escuchando a ese tipo, solo quería regresar a su hotel. Al bajar se percata que su casa es bastante lujosa, pero eso era lo de menos, lo que necesitaba era salir de ese lugar. Antes de irse, el alfa le pregunta si nunca ha escuchado hablar del perfume Torre Eiffel al atardecer. Ji-soo no tenía ni la más mínima idea,
Todo en ese tipo era raro y solo quería salir de ahí. Antes de irse, este derrama un poco de sus feromonas en él. Además, le da su tarjeta con su contacto, recordándole que si algo malo vuelve a pasar, que no dude en llamarlo. O si quiere acostarse con él, también podía hacerlo. Para Jisoo, el día había sido bastante loco, y al fijarse en la tarjeta, por fin pudo saber que el nombre de ese extraño tipo era Hansel Laffer. Jisoo junto a su equipo habían viajado a Francia para conseguir inversionistas y marcas que quisieran trabajar con una empresa coreana como la de ellos. Cuando uno de sus compañeros le mostró la lista con los nombres de las personas que asistirían, Jisoo se sorprendió al ver el nombre de Hansel, quien justamente ya había llegado al lugar. Al preguntar por qué esa persona estaba ahí, uno de sus compañeros le cuenta que ese hombre es un perfumista bastante famoso, que en un principio trabajaba desarrollando cosméticos, pero que luego lanzó su propia marca de perfumes que fueron todo un éxito y logró gran reconocimiento en la industria, y que además también era conocido por su buen físico. Jisoo entonces recordó lo último que este hombre le dijo el día anterior. ¿Había algo que tuviera que ver con la Torre Eiffel? Su compañero le cuenta que sí, de hecho así se llama su producto más famoso. Torre Eiffel al atardecer era el nombre de ese perfume. Tan perdido estaba en sus pensamientos que no se percató cuando Hansel ya estaba frente a ellos. Con una actitud aparentemente tranquila, le dice: «Parece que estamos destinados a encontrarnos». Sus compañeros estaban bastante sorprendidos de que conociera a alguien tan famoso, pero aún más que éste supiera hablar tan bien coreano. Para evitar los malos entendidos, Jisoo decide llevárselo a un lugar más privado para que pudiesen hablar. Pero uno de sus compañeros, al verlos juntos, sentía gran desconfianza de Hansel, pues debido a los rumores sobre él, esperaba que Jisoo no se involucre de más con ese hombre. Al estar a solas, Jisoo fue directo al decirle que no lo quería cerca de él y que entre ellos jamás iba a pasar nada, pues él no era un fácil. Hansel le dice que él tampoco suele hacerlo con cualquier persona, cosa que Jisoo por obvias razones no le cree, pero de lo que sí estaba seguro era que al estar cerca de él y percibir su aroma, sus mareos aumentaban. Por eso también le pedía que se alejara, lo cual Hansel parecía no gustarle, pero entiende y termina cediendo. Al finalizar su jornada de trabajo, su equipo quería festejar lo bien que les había ido, pero por su parte, Jisoo no se estaba sintiendo nada bien desde la mañana. Cuando estaba de camino al hotel, de repente perdió el control de su cuerpo y sus feromonas. Todos se darían cuenta que era Omega, y tal como si fuera una señal, en su bolsa aún estaba la tarjeta con el contacto de Hansel. Recordaba cómo este le dijo que si estaba en algún problema que no dudara en llamarlo. Fue así como este no tuvo de otra que abandonar su orgullo y presentarse nuevamente ante él suplicando por ayuda. Hansel había llamado a un amigo que era doctor. Al terminar de revisar a Jisoo y compartirle los resultados, le comenta que era extraño que un Omega de su edad fuera tan inestable, pero todo indicaba que esto se debía a que Jisoo se había manifestado recientemente. Al quedar solos nuevamente, Hansel es sincero al decirle que no esperaba verlo llegar rogando por ese tipo de ayuda. Jisoo entendía el trasfondo de sus palabras y le dice que claramente acudió a él por ayuda médica, no para tener delicioso. Ya se lo había dicho antes, que no tendría nada con él. Además, la razón por la que lo buscó también fue porque nadie de su empresa sabía que él se había convertido en Omega. No quería cancelar su viaje a Francia, por eso decidió mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. Así que, inevitablemente, la única persona que vino a su mente fue él. Al escuchar sus razones, Hansel le dice que es una pena que se haya manifestado como Omega justo en ese momento de su vida, pues sentirse atraído por las feromonas de alguien más era como una maldición. Jisoo no sabía si solo era su imaginación, pero le pareció percibir tristeza en la voz de Hansel. Además, ¿a qué se refería con que las feromonas eran una maldición? No tenía sentido tomando en cuenta que él era un perfumista. Luego de un tiempo, Hansel volvía con un plato de sopa típico de Corea, lo que no pasó desapercibido para Jisoo. Ahora sí, sus dudas eran más grandes. ¿Cómo es que alguien como Hansel podía hablar coreano casi perfecto? ¿Y por qué era tan bueno cocinando comida coreana? La respuesta de Hansel lo dejó bastante sorprendido. Su esposo era coreano y había fallecido hace bastante tiempo. Mientras ambos permanecían en silencio, Jisoo no tardó en comprender la verdad de toda esa situación, el por qué Hansel había decidido acercarse de una manera atrevida pidiendo que tuvieras con él, ese perfume que creó, y el por qué decía que el percibir feromonas era una maldición. Ahora Jisoo lo sabía con certeza. El olor de sus feromonas eran iguales a las del difunto esposo de Hansel.
La expresión de Hansel se lo confirmaba. Además, este le dice que sus aromas no solo eran parecidos, sino que eran exactamente el mismo. Él olía exactamente como su esposo. Y sí, ese perfume, Torre Eiffel al atardecer, era el aroma de su esposo. Hansel hizo ese perfume para no olvidar la fragancia del hombre que tanto amó. Jisoo siempre ha sido una persona que ha tenido miedo de enamorarse y meter a alguien más en su vida, hacer un lugar en tu corazón para esa persona especial y luego perderla. Ahora podía entender a Hansel. Cuando una persona siente tal dolor, es inevitable que piense, ojalá nunca me hubiera enamorado. Para Jisoo no había peor sentimiento que ese, que alguien llegue a desear nunca haber conocido a la persona que más amó. Ahora sabía que esa era la maldición de la que hablaba Hansel. Ambos sabían que debido a sus edades ya eran demasiado viejos para reproducirse. Además, que a Jisoo solo le quedaban al menos 10 años antes de que las características de su segundo género desaparezcan. Hansel sabía que ya nunca más podría percibir feromonas porque él también estaba en la edad en donde dejaba de ser alfa, lo que significaba que dejaría de sentir ese aroma que tanto amaba. Hansel le confiesa que por eso desde que lo vio le propuso que tuvieran sexo. Y siendo sincero, aún quería hacerlo. Por eso le pedía que tan solo una vez lo deje tomarlo. Jisoo sabía que para ese punto ya no había vuelta atrás, y besando a Hansel le da a entender que puede hacer lo suyo. Y pasa lo inevitable. Hansel lo tomaba con tanto anhelo que a Jisoo se le hacía difícil mantener su mente clara. Sus cuerpos parecían encajar a la perfección. La sensación de estar con Hansel incluso se sentía familiar. Sus cuerpos se conectaban de una manera única. Nunca se había sentido así con nadie antes. Entre los dos no había lujuria. Simplemente eran dos personas amándose. En medio del acto, Hansel le da a entender que si bien su olor era como el de su esposo, no lo estaba haciendo pensando en él. Estaba consciente que quien tenía enfrente era Han Jisoo. En esta parte, yo entendí que Hansel quería que a Jisoo le quedara claro que no lo estaba tomando solo porque olía como su esposo, sino porque también le había gustado él como persona. No había como un compromiso sentimental de tristeza o nostalgia de por medio, simplemente eran dos personas disfrutando de un buen momento. Al día siguiente, al despertar, Jisoo se dio cuenta que era algo tarde, por eso, al ver su teléfono, no le sorprendió ver todas esas llamadas perdidas de su jefe. Jisoo trata de disculparse y le cuenta que la noche anterior se había sentido mal, pero que gracias a un conocido pudo mejorarse. Su jefe sabía que Jisoo no tenía conocidos en Francia, así que rápidamente deduce que Jisoo pasó la noche en casa de Hansel. Al confirmar esto, su jefe se sentía con la responsabilidad de advertirle sobre los rumores acerca de ese hombre. No era algo que él supiera con certeza, pero era muy conocido en la industria por eso mismo, así que empieza por contarle en el gran escándalo que estuvo involucrado. Para resumirlo a ustedes, Hansel venía de una familia donde sus padres también eran famosos perfumistas. Desde joven fue bastante libertino, así que no pasó mucho tiempo para que los medios difundieran el rumor que Hansel Lefebvre coleccionaba el aroma de los omegas con quienes estaba y los convertía en perfumes. Así que por eso su jefe le advertía que tuviera cuidado con él. Claro que todo podría ser solamente un rumor, pero nunca estaba de más tener cuidado. Luego de esta conversación, Jisoo llegaba ante Hansel para preguntarle si los rumores sobre él eran verdad. Hansel sabía que su pasado no era un secreto para nadie, así que no tenía sentido ocultar tal cosa. Hansel decide ser sincero y contarle que sí, todo acerca de él era verdad. Era una historia un poco larga, así que empieza por contarle que en el pasado era una persona inmadura que solo pensaba en sí mismo y en su beneficio. No tomaba en serio a las personas, pues para él solo eran herramientas para cumplir sus objetivos, y cuando se manifestó como alfa, ese deseo se hizo más fuerte. En su juventud lastimó a muchas personas, fue ambicioso y egoísta, y lo peor de todo es que en ese entonces no se sentía avergonzado de sus acciones, pero todo cambió hasta que conoció a Eugene. Eugene era un chico coreano que había llegado a París para estudiar arquitectura y que tenía un trabajo de medio tiempo como conserje en el laboratorio de los padres de Hansel. Dado que este era el único que siempre se quedaba hasta tarde, fue natural que ambos se hicieran amigos. En una ocasión, Eugene le mencionó una película donde un perfumista estaba obsesionado con conseguir la fragancia perfecta, así que de cierto modo, tal protagonista le recordaba a Hansel, que pasaba horas en el laboratorio. Hansel se sentía ofendido por las palabras de Eugene. ¿Acaso le estaba diciendo que era un enfermo obsesivo?
Claramente esa no era la intención de Eugene, pero le era triste ver a Hansel encerrado en ese lugar, sin un propósito claro, y nada más dejando que sus días pasen a la deriva. La vida era mucho más hermosa que pasar sus días haciendo perfumes. ¿No había pensado en hacer algo más? Para Hansel, Eugene era solo alguien entrometido, pero pronto captó que no había malicia en sus palabras. En silencio, Hansel aceptó para sí mismo que Eugene tenía razón. Nunca había pensado hacer nada más con su vida. Fue entonces cuando Eugene hizo la propuesta. Mañana, cuando salgas del trabajo, nos vemos en la Torre Eiffel al atardecer. Vamos juntos y comamos algo delicioso. Ese fue el inicio de una gran amistad que con el tiempo se convirtió en amor. Al ver esa sonrisa tan hermosa, Hansel ya no tenía dudas y entonces le propuso matrimonio. El aroma de Eugene se convirtió en el olor que más amaba. Hansel pensó que viviría el resto de sus días junto a él, envuelto en su fragancia, pero fue poco el tiempo que estuvieron juntos, pues Eugene enfermó. Hansel pasó sus últimos momentos junto a su gran amor, mientras éste le decía: Hansel, todavía recuerdo cuando te obsesionabas con crear perfumes como si estuvieras aislado del mundo. Aún así, lo mejor que he hecho en mi vida ha sido conocerte y enseñarte a vivir incluso cuando te quedes solo. Entonces, no regreses a tu antigua vida cuando yo me haya ido. Hansel, encuentra a alguien con quien puedas volver a disfrutar la vida y sé feliz. De vuelta al presente, cuando Hansel terminó de contar su historia, Jisoo no pudo evitar llorar, no solo por lo que acababa de escuchar, sino también porque sentía envidia de la buena al saber que Hansel había encontrado a un hombre tan maravilloso a quien amar. Ante estas palabras, Hansel le dice: tú también puedes encontrar a un hombre así, y su mirada era una clara propuesta de que él podría ser ese hombre. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, se dieron cuenta que había empezado a nevar y al día siguiente sería Navidad, por lo cual, sin perder el tiempo, Hansel le propone que pasen el día juntos, y claro que Jisoo acepta. Pero comer y ver la nieve no era lo único que iban a hacer. A diferencia de antes, Hansel lo tomaba con desespero, lo que fue percibido por Jisoo. Tal actitud no era normal en él. Entonces, Hansel le cuenta que, debido a su edad, pronto dejaría de ser alfa, y justamente ese era su último periodo de celo. Además que desde esa mañana había dejado de percibir su esencia, lo que significaba que también había dejado de emitir feromonas. Quizá cuando regrese a Corea se olvidará de él, no sabía si se volverían a ver, por eso decide confesarle que ese día que él pasaba por casualidad por la torre y lo vio ahí bajo el atardecer, un hombre coreano que olía igual que su esposo. Tal casualidad se sintió como si Eugene hubiera dejado un regalo para él. Por eso le pedía a Jisoo que aunque llegue a olvidar su aroma, esperaba que el tiempo que pasaron juntos no lo olvide y permanezca como un recuerdo agradable. Pero Jisoo pensaba muy diferente. Le dice que su aroma no define lo que es él como persona, y eso era algo que nunca iba a poder cambiar. De ese modo, termina por entregarse completamente a Hansel. Luego de unas horas, ambos se encontraban viendo la torre a través de la ventana. Al día siguiente, Jisoo tendría que regresar a Corea, lo que significaba su inevitable separación. Pero no quería que ese fuera el final. Por eso, Jisoo le hace la promesa que volverá, y también le pedía prometer a Hansel que esperará por él. Claramente, este no se iba a negar. Estaría ahí esperando por su regreso. Para Jisoo, todo lo que había pasado en los últimos días, descubrir que era Omega, conocer a Hansel y formar un vínculo con él, le hizo tomar una decisión que antes nunca habría considerado. Quizá, en realidad, todo sí fue un regalo de Eugene. 3 años después, Han Jisoo finalmente regresaba a Francia con un nuevo objetivo. Como siempre, su madre era la más feliz de que su hijo haya encontrado a esa persona especial. Por otro lado, Hansel se encontraba dando una entrevista acerca del nuevo lanzamiento de su más reciente perfume. Después de 3 años, el gran Hansel Laffer había vuelto con una nueva fragancia. Hansel compartía cómo algunos aromas pueden hacer que las personas revivan sus más preciados momentos. Por eso había hecho ese perfume de una inspiración personal, con el fin de que las personas relacionaran tal aroma con recuerdos preciados. Aunque esto es algo que no dice en la entrevista, Hansel había hecho ese nuevo perfume de la esencia de sus propias feromonas. Al salir del lugar, Hansel estaba algo inquieto, pues desde el día anterior, Jisoo no contestaba sus mensajes, así que nunca esperó que éste llegara de sorpresa a Francia. Claro que estaba feliz de verlo luego de tanto tiempo,
Volver a besar a la persona que amaba era la mejor sensación. Después de pasar el día paseando por la ciudad, justo al atardecer, llegan a la Torre Eiffel. Ahí, Jisoo le cuenta que había logrado obtener la visa para vivir en Francia gracias a que logró ingresar a la Universidad de París para estudiar fotografía. Había sido difícil arreglar todo en secreto, pues quería que fuera una sorpresa. Cuando Hansel le dijo que esperaría por él, supo que era momento de hacer un cambio importante en su vida, regresar junto a la persona que amaba y dedicarse a algo que amaba, porque sí, Jisoo siempre amó la fotografía. Por eso había decidido ya no huir más de ese sentimiento. Siempre había vivido con temor de los grandes cambios, pero ahora ese miedo ya no existía más. Estaba dispuesto a hacer las cosas que no se atrevió antes, soñar con un futuro junto a alguien que ama e incluso casarse. Para Hansel esto sonaba como una propuesta de matrimonio, aunque Jisoo no tenía prisas. Claro que quería hacerlo, pero por el momento se dedicaría a su carrera. Ahora ya había hecho planes para vivir ahí, así que tendrían mucho tiempo para estar juntos. Finalmente, tomados de la mano, Jisoo sentía la seguridad de ver a Hansel a los ojos y decirle cuánto lo amaba. Y claro, el sentimiento era mutuo. Hansel también amaba con intensidad a Han Jisoo. Fin. ¡Ay, qué hermosa historia! Lloré cuando la leí, de tristeza y de felicidad. Me encanta cómo representan el hecho de que no hay una edad específica para encontrar a tu persona especial. Y no solo encontrar el amor. A sus 40 años, Jisoo decidió seguir la fotografía, que era su más grande pasión. Vale la pena que lean la historia, pues aunque les haya hecho el resumen, el sentimiento que se transmite en cada capítulo es algo que solo leyendo el manga van a experimentar. Sin duda es un manga hermoso. Ahora sí, aquí les dejo los capítulos mágicos. No se olviden de compartir el video y nos vemos en la Torre Eiffel al atardecer.